años, creí que ya nada podía sorprenderme. He perdido amigos, he enterrado a mis padres, he vivido traiciones y también he tenido alegrías, pero jamás, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado que un simple fallo de Internet sería el inicio del día más aterrador de mi vida. Cuando el técnico abrió el módem y se quedó pálido, supe que algo terrible estaba pasando. «Señora, ¿alguien usó su Internet esta mañana?», me preguntó con una voz tan baja que parecía temer que las paredes lo escucharan. Le respondí que mi nuera, Valeria, había estado allí temprano, revisando unas cosas de trabajo. Él tragó saliva, me miró directo a los ojos y susurró: «Llame a la policía y salga de esta casa ahora». No lo entendí al principio. Pensé que hablaba de un virus, de un robo de datos, de esas cosas modernas que yo aún no manejo del todo. Pero cuando vi el miedo en sus ojos, un miedo real, profundo, como el de alguien que sabe que está frente a algo grave, sentí cómo mis piernas comenzaban a temblar. Me acerqué al módem con cautela, como si pudiera morderme, y él me detuvo extendiendo su mano. «No toque nada», dijo. «Por favor, señora, no toque absolutamente nada». Fue justo en ese momento cuando mi corazón empezó a latir con más fuerza que nunca. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El técnico respiró hondo, como si necesitara valor para hablar. Sacó su laptop, la conectó directamente al módem y comenzó a escribir comandos que yo no entendí. Yo solo observaba sus manos, la tensión, la velocidad, el silencio absoluto que se hizo entre nosotros. Y entonces, de pronto, su rostro se endureció. Sus labios se entreabrieron y soltó un susurro que casi no escuché. «No puede ser. ¿Quién haría algo así?» «¿Qué pasa?», pregunté con un hilo de voz. Él giró la pantalla hacia mí. Lo que vi allí hizo que la sangre se me helara. Un registro de conexiones a una red privada. Pero no una red cualquiera. Era una red de uso restringido. Una red que solo utilizan instituciones estatales. Una red policial. «Señora», continuó, «esto es extremadamente serio. Desde su casa se intentó acceder esta mañana a una base de datos protegida por el Estado. Sentí que el mundo se me venía encima». «¿Está diciendo que alguien quiere involucrarme en algo ilegal?». El técnico apretó los labios. «No lo sé, pero las personas que hacen esto nunca eligen un domicilio al azar. Usaron su Internet para no rastrear su propia ubicación. Y, mire esto». Hizo clic en un archivo recién creado. El nombre del archivo me dejó sin aire. L. Herrera, Declaración Final, PDF. Mi nombre, mi apellido, la palabra final. «¿Qué es esto?», pregunté temblando. Él negó con la cabeza. «No quise abrirlo. No soy policía, pero el simple hecho de que esto exista es suficiente para denunciar». Me llevé ambas manos al pecho, intentando calmar el latido desesperado de mi corazón. «Mi nuera estuvo aquí», murmuré, «hoy temprano». Ella fue la única. El técnico cerró la laptop y se levantó de golpe. «Señora, escúcheme bien. Salga de la casa. Ahora. No llame a su familia. No confronte a nadie. Váyase. Y cuando esté fuera, llame a la policía». Yo asentí sin pensar. Fui hacia mi bolso para tomar mis llaves, pero algo me detuvo. Una idea, un recuerdo, un detalle insignificante que hasta ese momento no había considerado. Valeria jamás venía temprano. Jamás. Apenas manteníamos una relación cordial desde que mi hijo se casó con ella. Siempre se mostró amable, educada, atenta, pero distante, demasiado distante, como si cada gesto suyo estuviera calculado, como si me tratara con una amabilidad que no nacía del corazón, sino de la conveniencia. Y hoy, por primera vez en años, había llegado a mi casa al amanecer, diciendo que solo necesitaba usar un enchufe. Nunca había pedido algo así. Nunca había venido sin avisar. Nunca había entrado a mi habitación. Y esa mañana lo hizo. El técnico vio mi expresión y entendió. ¿Ella tuvo acceso a su computadora? ¿A su módem? ¿A su teléfono? Sentí un frío en la espalda. Sí, susurré sin querer creerlo. Él tomó sus herramientas y comenzó a desconectar cables. «Señora, usted no está segura aquí. Sea lo que sea que esa mujer hizo, no fue pequeño. Esto no es un robo de datos. Es algo grande, muy grande. Y usar su identidad
implica que la quieren hundir a usted. Hundirme. Yo, una mujer de 68 años que jamás había tenido problemas con nadie. Una mujer que solo pedía paz, silencio y la compañía de mis plantas y mis recuerdos. ¿Quién podría odiarme tanto? ¿Y por qué ahora? El técnico guardó sus cosas y se acercó a mí con una mirada que no olvidaré jamás. Cuando salga, cierre la puerta con llave. Y no vuelva hasta que llegue la policía. Le digo esto por su bien. Lo que vi, señora, esto es muy grave. Asentí. Caminé hacia la puerta con las piernas hechas hilo. Pero antes de abrirla, algo me obligó a mirar atrás. Y entonces lo vi. En el reflejo del vidrio de la ventana, una sombra en el pasillo de mi casa. No estábamos solos. La sombra reflejada en el vidrio del pasillo hizo que mi corazón se detuviera por un segundo eterno. No supe si era un truco de la luz, un movimiento involuntario o alguien observándonos desde dentro de mi propia casa. Me quedé inmóvil, con la mano suspendida sobre la manija, mientras el técnico me miraba con el rostro pálido. Él también la había visto. No tuve tiempo de pensarlo. Tomó mi brazo con firmeza y me susurró con urgencia. «Salga, ya». Abrí la puerta y salimos casi corriendo. Al llegar a la vereda, me aferré a mi bolso como si fuera un salvavidas. Mi respiración se entrecortaba y el viento frío de la mañana golpeaba mi cara, recordándome que seguía viva. El técnico cerró la puerta detrás de nosotros y antes de bajar las escaleras del porche, me miró una vez más. «Sea quien sea que esté ahí adentro, no vuelva», dijo. «Llame a la policía desde otro lugar». Asentí sin poder hablar. Él se fue rápido, mirando hacia los lados como si temiera ser seguido. Yo me quedé unos segundos frente a mi casa, con la sensación amarga de que algo dentro de ella ya no me pertenecía, como si aquel espacio que construí con tanto amor hubiese sido invadido, profanado. Caminé con paso tembloroso hacia la casa de mi vecina, Marisol, quien no solo era mi amiga desde hacía años, sino también la persona en quien más confiaba del barrio. Toqué la puerta con insistencia y cuando abrió, apenas pude articular palabra. «Necesito tu teléfono», dije, y ella entendió al instante que algo grave estaba pasando. Dentro de su sala me senté en el sofá y marqué el número de la policía con manos temblorosas. Expliqué lo sucedido lo mejor que pude, aunque mi voz se quebraba por momentos. Ellos me dijeron que enviarían una patrulla de inmediato y me pidieron que no regresara a la casa hasta que ellos llegaran. Mientras esperaba, sentí una mezcla de culpa y miedo que me oprimía el pecho. ¿En qué momento mi vida se había transformado en esto? Marisol me observaba desde la cocina con una expresión de angustia. «¿Qué está pasando, Lucía?», preguntó en voz baja. Me llevé una mano al rostro. Mi internet fue usado para algo grave, algo que involucra a la policía. Y creo que Valeria, mi voz falló, estuvo aquí esta mañana. Los ojos de Marisol se abrieron sorprendidos. «Eso no suena bien, Lucía. Ella nunca te ha visto con cariño». Me dolió aceptar que tenía razón. Hacía años que Valeria me trataba con una delicadeza que no era cariño, sino lástima camuflada. Una cortesía vacía, una sonrisa forzada. Pero nunca imaginé que pudiera hacer algo así. Me recosté en el sillón. Intenté respirar profundo, pero mi mente no paraba de girar en círculos. Finalmente, tomé el valor que me quedaba y decidí revisar el sobre donde guardaba documentos importantes, porque dentro de ese bolso siempre llevaba una copia de la contraseña de mi computadora, por si la olvidaba. Sentí la necesidad de revisar mi cuenta, mis archivos, mis correos. Abrí la laptop de Marisol y entré a mi correo con mi contraseña. Todo parecía normal, hasta que vi una carpeta que yo nunca había creado. A Herrera, respaldo. Mi difunto esposo, Antonio Herrera. Mi Antonio, muerto hacía 12 años. Abrí la carpeta con un nudo en la garganta. Dentro había varios archivos con fechas recientes, muy recientes, demasiado recientes, fotografías modificadas, documentos con mi nombre, correos enviados desde una cuenta que yo no conocía, mensajes que jamás había escrito, y en la parte inferior, una carpeta llamada Declaración 2804, la fecha de mañana. Mi mano se llevó a la boca automáticamente. Mi cuerpo entero tembló cuando abrí ese archivo. Lo que vi era un documento preparado como si yo lo hubiera escrito. Un documento donde confesaba haber accedido ilegalmente a información policial, haber manipulado datos y haber realizado una transferencia de dinero a una cuenta en otro país. No, 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 esto no puede ser.
murmuré con un sollozo atrapado. Marisol se acercó y miró por encima de mi hombro. Lucía, esto parece como si quisieran culparte de algo. Quieren hundirme, Marisol. Quieren destruirme. En ese momento mi teléfono vibró en el bolso. Un mensaje entró desde un número desconocido. Lo abrí con el corazón a 1000. Falta poco. Todo quedará listo para mañana. Sentí un sudor helado correr por mi espalda. La policía aún no llegaba. Mi casa estaba ocupada por alguien que no debía estar ahí. Mi identidad estaba siendo manipulada. Mi nuera había estado en mi casa esa mañana. Y ese mensaje indicaba que el plan aún no estaba terminado. Me llevé la mano al pecho. Señor, ¿qué están haciendo conmigo? Marisol tomó mi mano para tranquilizarme. No estás sola. Vamos a llegar al fondo de esto. Pero en ese instante sonó la puerta. La policía. Corrí a abrirles con un temor indescriptible. ¿Señora Lucía Herrera?, preguntó uno de los agentes. Sí, respondí. Él me miró fijo. Necesitamos que venga con nosotros. Hemos encontrado actividad muy extraña en su domicilio, y tenemos razones para creer que alguien está intentando usar su identidad para un delito mayor. Sentí que mis piernas fallaban. Oficial, susurré. No tienen idea de lo que están a punto de descubrir. Cuando los policías me pidieron que los acompañara, sentí que todo mi mundo se hundía bajo mis pies. Marisol intentó detener mi temblor tomándome del brazo, pero ni sus palabras de consuelo lograron calmar ese nudo frío que se me había instalado en el pecho. Los oficiales no me esposaron ni me trataron como culpable, pero su tono serio, su cautela, su forma de analizarme como si cada gesto pudiera delatar algo, todo eso me hacía sentir como una extraña dentro de mi propia vida. Nos detuvimos frente a mi casa. Los oficiales se miraron entre sí antes de entrar. Yo me quedé en el porche, sin atreverme a cruzar esa puerta. No porque temiera que ellos encontraran algo incriminante, sino porque sabía que adentro había una presencia. Alguien que no debería estar allí. Una sombra que había visto apenas entre reflejos. Uno de los oficiales salió unos minutos después. La casa está segura, dijo. Puede entrar, señora Herrera. Lo seguí. Al cruzar la puerta, la sensación me golpeó de nuevo. Mi hogar ya no era mío. Era un escenario contaminado, un lugar donde se había urdido un plan siniestro, usando mis recuerdos, mis pertenencias, mi nombre. Los policías revisaban cada habitación. Yo me quedé en el comedor, observando la mesa donde tantas veces había almorzado con mi hijo, con mi nuera, con mi nieta, y pensé en Valeria, en su sonrisa pulida, en su mirada cortante, en esa frialdad disfrazada de cortesía que yo siempre confundí con respeto. Uno de los oficiales se acercó. Señora, ¿hay alguien más que tenga acceso a su internet o a su computadora? Tragué saliva. Mi nuera estuvo aquí esta mañana. El policía anotó algo. ¿A qué hora? A eso de las 6:30. Yo aún estaba en bata cuando llegó. ¿Viene seguido a esa hora? Nunca. Hoy fue la primera vez en años. Sus ojos se estrecharon. Todo en su expresión indicaba que esa información no era un detalle menor. El oficial me pidió que me sentara en el sillón de la sala mientras terminaban la inspección. Yo obedecí. Y fue entonces, en ese silencio extraño cargado de tensión, cuando escuché la voz más dolorosa del mundo, la de mi propio hijo. Entró apresurado, aún con la identificación de su trabajo colgando del cuello. «¡Mamá!», dijo apenas me vio. «¿Qué pasa? ¿Por qué hay policías en tu casa?». Me levanté con esfuerzo. «Tu esposa estuvo aquí», dije, «y creo que está usando mi identidad». El rostro de mi hijo, Andrés, palideció al instante, pero su primera reacción no fue sorpresa, fue incomodidad. Miró al suelo, se pasó la mano por la nuca, y después dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, no hagas esto, estás confundida». «¿Confundida?», susurré, sintiendo un escalofrío. «Andrés, ¿sabías lo que Valeria hizo esta mañana?». «No es nada», respondió con rapidez, demasiado rápido. «Ella solo vino a ayudarte». «¿A ayudarme?», repliqué. «¿A crear archivos con mi nombre? ¿A conectarse a una red policial? ¿A preparar una declaración donde parezco una criminal?». Mi hijo cerró los ojos, respiró hondo, y entonces dijo la frase que desgarró un pedazo de mi corazón. «Mamá, tú no entenderías». Lo miré como si me hubieran roto la vida en dos. «Explícame entonces». Andrés no respondió. Caminó hacia la cocina. Lo seguí sin pensarlo, con el corazón latiéndome en la garganta. Y fue allí, en medio de esa cocina que tantas veces limpié,
que escuché lo que me cambió para siempre. No sabía que Valeria estaba en la casa, o tal vez acababa de entrar por la puerta trasera sin hacer ruido. Lo cierto es que, cuando Andrés marcó su número, la escuché contestar desde muy cerca. «¿Y entonces? ¿Todo listo?», preguntó él en voz baja. «La policía ya está aquí». Silencio. Luego la voz de Valeria, susurrante, como un veneno que se desliza. «Lo importante es que no sospeche. Para cuando revisen, ya será tarde». Mis piernas se doblaron. Me sostuve del borde de la mesa. «Andrés», susurré con el alma hecha trizas. «¿Qué están haciendo?». Él se giró, sorprendido de verme allí. «Mamá, no tenías que escuchar eso». «¿Escuchar qué?». Mi voz temblaba. ¿Que me están preparando una trampa? ¿Que están usando mi casa para un crimen? Andrés se quedó paralizado. Valeria apareció detrás de él. Me miró como si yo fuera una carga que necesitaba ser quitada del camino. «Señora», dijo con esa frialdad disfrazada de dulzura, «usted se lo está tomando todo mal». «¿Mal?», susurré. «¿Quieres explicarme por qué hay un archivo con mi nombre y la palabra final? ¿Por qué usaron el internet de mi casa? ¿Por qué la policía cree que yo estoy involucrada en algo? ¿Por qué mi esposo difunto tiene archivos nuevos en mi computadora?». Valeria entrecerró los ojos. Andrés bajó la mirada. Y fue entonces cuando el teléfono de la policía, en la habitación contigua, emitió un pitido. Uno de los oficiales apareció con el celular en la mano. «Señora Herrera», dijo con rostro serio, «acabamos de recibir información adicional». Se acercó unos pasos. «Alguien envió desde esta casa una solicitud para borrar antecedentes de una persona, hoy en la mañana». Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. El oficial abrió la carpeta. Valeria dio un paso atrás. Andrés palideció por completo. «El nombre de esa persona es…», continuó el oficial. Abrí la boca, sin aliento. «El padre de Valeria». El mundo se detuvo. Nunca pensé que el corazón pudiera doler físicamente, como si cada latido empujara espinas hacia adentro. Pero así me sentí en ese momento, de pie frente a mi hijo, mientras los policías observaban cada gesto y Valeria trataba de recomponerse, apretando una sonrisa tensa sobre un rostro que ya no intentaba lucir amable. Andrés, en cambio, parecía un niño perdido, sus hombros caídos, las manos temblorosas, la mirada clavada en el piso. Nada en él coincidía con el hombre que conocía. La revelación que acababan de hacer los oficiales flotaba en el aire como una sombra espesa. Alguien había usado mi internet para intentar borrar los antecedentes del padre de Valeria. Ese alguien no necesitaba explicación. La tensión en la sala era tan densa que me costaba respirar. Valeria fue la primera en romper el silencio. «Eso no tiene nada que ver conmigo», dijo con rapidez. «Cualquiera pudo haber usado esa computadora». El policía la miró fijamente. La solicitud se envió desde una sesión iniciada con su correo personal. La máscara de Valeria cayó con un chasquido. Ya no intentó fingir. Su gesto se endureció, la mandíbula apretada, los ojos convertidos en 2 líneas de hielo. «No tienen pruebas», escupió. «Ustedes no saben nada». Dio un paso adelante, desafiante, como si pudiera doblegar a los oficiales con pura soberbia. Pero fue Andrés quien la sostuvo del brazo, con gesto tembloroso. «Valeria, basta», susurró. Ella giró hacia él, fulminándolo con la mirada, como si fuera un insecto que había osado desafiarla. «¿También vas a ponerte de parte de tu madre?», le reprochó, casi sin voz. «¿Vas a creerles a ellos y no a mí?». Mi hijo tragó saliva. No respondió. «Andrés», dije con suavidad, con ese tono que tantas veces usé cuando se caía de pequeño. «Dime la verdad. ¿Sabías algo de esto?». Él tembló. Bajó la cabeza como si le pesara 3 veces más que su cuerpo entero. «Yo solo quería ayudar, mamá». Mi corazón se encogió. «¿Ayudar a quién?». «A todos», murmuró él sin poder mirarme. «Valeria dijo que si arreglábamos lo de su papá, todo en nuestra vida mejoraría, que sería una oportunidad para empezar de nuevo». Valeria soltó una carcajada amarga. «Claro, ahora resulta que soy yo la villana, ¿no? ¿Por querer que mi familia esté bien?». «¿Bien?», repetí. «¿Usando mi casa, mi internet, mi nombre? ¿Preparando archivos falsos? ¿Haciendo que la policía piense que yo cometí un crimen?». Andrés abrió la boca para hablar, pero Valeria lo interrumpió. Dio un paso hacia mí, con el rostro transformado en una máscara cruel. «No te equivoques, señora», dijo con voz baja pero firme. «Usted no era parte del plan, solo estorbó. Y cuando alguien estorba,
se le aparta. Los policías se adelantaron al instante. Señora Valeria Méndez, está usted obligada a guardar silencio, advirtió uno de ellos. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Ella retrocedió, furiosa. ¿Van a creerle a esta vieja?, gritó. Está enferma. Siempre lo estuvo. Andrés, diles algo. Mi hijo dio un paso hacia ella, pero no para defenderla. Por primera vez en años lo vi erguirse, enderezar los hombros, enfrentar lo que él mismo había permitido. Valeria, ya basta, dijo con firmeza. Estoy cansado de tus mentiras. Ella abrió los ojos como si él acabara de abofetearla. ¿Qué dijiste? Me usaste, continuó Andrés. Me hiciste creer que tu padre era inocente, que solo necesitaba ayuda, que mi madre estaría orgullosa de mí si yo lograba arreglar todo. Valeria apretó los dientes. ¡Claro que sí! Quería protegernos, a todos. ¿Protegernos?, susurró Andrés. ¿Manipular a mi madre? ¿Borrar evidencias de un juicio? ¿Entrar en su computadora a escondidas? La respiración de Valeria se volvió rápida, entrecortada. Parecía una fiera acorralada. Andrés, dijo entre dientes, no me vas a hacer quedar como una criminal delante de estos imbéciles. Ya lo hiciste sola, respondió él. El silencio que siguió fue brutal, tan profundo que nadie se atrevió a moverse. Valeria se llevó las manos al cabello, desesperada. Si yo caigo, tú caes conmigo, amenazó a mi hijo. Los policías la rodearon. Eso será suficiente, ordenó uno. Tiene que acompañarnos. Pero Valeria no estaba dispuesta. Retrocedió, buscando una salida. Sus ojos pasaron por la sala, por la ventana, por la puerta principal, y se detuvieron un instante en mí, un instante cargado de odio puro. Esto es tu culpa, dijo con un hilo de voz, siempre metiéndote donde no debes. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Cargó contra mí. Andrés reaccionó antes que los policías. Se interpuso, empujándola hacia atrás. Ella tropezó contra la mesa, derribando una lámpara. Los oficiales se abalanzaron y la redujeron en segundos. Ella pataleó, gritó, insultó, pero ya no había vuelta atrás. Andrés, susurré mientras él respiraba agitado. Él me miró con lágrimas en los ojos. Perdóname, mamá, dijo con voz rota. Yo solo quería creer en ella. Quería tener una familia normal. No sabía lo que estaba haciendo. Le tomé la mano. La manipulación hace eso, respondí con una suavidad que no sabía que tenía. Te atrapa y te convierte en alguien que no eres. Él cerró los ojos, dejando caer una lágrima. Los policías se llevaron a Valeria esposada, aún gritando que todo era una trampa. Mientras se la llevaban, sentí algo extraño, una mezcla de alivio, tristeza y una fuerza que creía perdida. Andrés se sentó en el sofá, derrotado. Mamá, susurró, ¿algún día podrás perdonarme? Lo miré. Mi hijo, temblando, roto, avergonzado, y finalmente libre del hechizo que lo había consumido. No hoy, respondí con honestidad, pero estoy dispuesta a ver quién decide ser a partir de ahora. Él asintió, hundiendo el rostro entre sus manos. Yo respiré hondo. La guerra aún no había terminado, porque si Valeria había hecho todo esto, era porque algo más grande estaba en juego, y todavía no sabía qué. Nunca había escuchado un silencio tan pesado como el que quedó en mi casa después de que se llevaron a Valeria. Un silencio que no pertenecía al alivio, ni siquiera al miedo, sino a algo más profundo, una sospecha que se expandía como una grieta sobre el piso, avanzando hacia lugares que yo aún no me atrevía a mirar. Andrés estaba sentado frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas, sosteniéndose la cabeza como si su propio peso lo aplastara. No era el adulto que había criado, sino el niño de 10 años que lloraba cuando no sabía cómo arreglar lo que había roto. No sé qué hacer, susurró él. Todo se salió de control. Ella me dijo que el problema de su padre era un error administrativo, que solo necesitaba ayuda, que si yo no hacía algo, él iría a la cárcel por algo que no cometió. Lo miré con calma, aunque por dentro me temblaban las entrañas. Valeria sabía exactamente cómo manipularte, le dije. Miedo, culpa, promesas, las herramientas de alguien que no conoce límites. Él levantó la vista con los ojos rojos. Es que yo quería creerle. Quería que ella fuera buena. Quería una familia normal, mamá. Yo no quería esto. Me acerqué. Puse mi mano sobre la suya.
Y fue en ese momento, cuando la tensión parecía romperse, que escuchamos un golpe seco contra la ventana. Ambos giramos la cabeza al mismo tiempo. Era una piedra, pequeña, que había rebotado contra el vidrio. Andrés se levantó al instante. «Mejor voy a ver». «Espera». Lo detuve. «No abras aún». Me acerqué despacio. Aparté un poco la cortina y vi a alguien parado junto al árbol del jardín. Era el técnico del internet, Marisol. Estaba pálido, sudando, mirando a todas partes como si lo persiguieran. Le hice una seña. Él corrió hacia la puerta y tocó con urgencia. Andrés abrió de inmediato. «Señora Lucía», exclamó él sin siquiera saludar. «No pude dormir. Lo que vi en su módem. Hay algo más, algo que no pude decir delante de la policía». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué cosa?». Marisol respiró hondo. Esta mañana, cuando su nuera se conectó desde su red, no solo envió la solicitud para borrar antecedentes. Eso fue lo menos grave. Ella abrió un archivo oculto, uno que no debería existir, y estaba encriptado, pero pude ver el nombre. Andrés tragó saliva. ¿El nombre? Marisol bajó la voz al límite del susurro. Un expediente con el nombre de una mujer, Cecilia Herrera. Me apoyé en la mesa para no caer. Ese era el nombre de mi hija fallecida. La hija que perdí hace 30 años en un accidente que nunca tuvo explicación. Andrés me miró horrorizado. «Mamá, ¿por qué estaría el nombre de Cecilia en la computadora? ¿Qué tiene que ver con Valeria?». No tenía respuestas, solo sentía el corazón retumbar como un tambor roto. Marisol continuó. «Eso no es todo. El archivo tenía una fecha de última modificación, hace 2 días, y había otro nombre vinculado». «¿Cuál?», musité con dificultad. Él se secó el sudor de la frente. «El padre de Valeria. Y otra persona más. Alguien llamado S.A. S.A. Sentí un escalofrío recorrerme. Ese era el apodo con el que Cecilia firmaba su diario. «Soy Aurora», su nombre favorito desde niña. S.A. era su forma secreta de firmar sus dibujos, sus cartas, sus notas. Nadie más lo sabía. Solo yo. «No puede ser», susurré. «No puede ser». Andrés se llevó una mano a la boca. «Estás diciendo que Valeria, que su familia...». Yo no podía decirlo. Ni siquiera podía pensarlo sin sentir que el alma se me desgarraba. Marisol sacó un pequeño pendrive de su bolsillo. Copié lo poco que pude antes de que el sistema se borrara automáticamente. El archivo se autodestruyó, pero alcanzó a dejar una huella digital. Si se lo llevan los agentes forenses, podrán reconstruirlo. Andrés lo tomó con manos temblorosas. ¿Mi esposa sabía esto? ¿Mi esposa sabía algo sobre mi hermana? «No es lo único», añadió Marisol. «El padre de Valeria no tiene un simple problema legal. Está involucrado en algo mucho más turbio, algo que estuvo activo justo cuando su hija murió». El silencio cayó como un rayo, un silencio que dolió más que cualquier palabra. Fue entonces cuando recordé el CTA obligatorio, y aunque mi voz estaba rota, lo dije como debía. «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Marisol se acercó unos pasos más. «Señora Lucía, usted y su hijo ya no están seguros aquí». «¿Seguro de qué?», pregunté. «¿Qué es lo que realmente está pasando?». Él apretó los labios. «Lo que está pasando es que creo que su nuera no actuó sola. Creo que siguió órdenes. Y creo que alguien quería borrar cualquier rastro de un secreto que incluye a su hija. Un secreto que no debía salir jamás a la luz». Sentí que mi respiración se hacía corta. «¿Por qué ahora?», pregunté. Marisol miró a Andrés, luego a mí. «Porque usted estaba a punto de encontrar algo. Algo que lleva 30 años escondido. Y alguien no quiere que lo encuentre». Un trueno estalló a lo lejos. La luz parpadeó. La casa tembló ligeramente. Andrés apretó mi mano. «Mamá, ¿qué hacemos?». Yo respiré hondo. «Primero», dije, «descubrimos la verdad. No pude dormir aquella noche». La casa parecía un animal herido que respiraba entre sombras, con sus paredes silenciosas escondiendo historias que yo ya no sabía si quería descubrir. Andrés dormía en el sillón, agotado por el peso de la verdad y la culpa, mientras Marisol, el técnico, se había quedado en la mesa del comedor revisando el pendrive con una paciencia casi quirúrgica. Yo caminaba en círculos, sintiendo el crujido del piso bajo mis pies, como si la propia casa quisiera advertirme que la verdad no sería un alivio, sino una herida.
Señora Lucía, dijo Marisol de pronto, quitándose los lentes, logré reconstruir algo. Me acerqué, conteniendo el aire como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. En la pantalla, un documento fragmentado aparecía con líneas incompletas, fechas borrosas y nombres tachados, pero había suficiente para reconocer lo que era. Un informe policial, un expediente antiguo, uno que mencionaba el nombre de mi hija, Cecilia Herrera, caso 1109E, clasificación, archivo cerrado por orden especial. Mis piernas se debilitaron. Me senté sin apartar los ojos de la pantalla. Esto no debería existir, susurré. Por eso lo escondieron, respondió Marisol. Mire aquí. Señaló una línea borrosa, pero aún legible. Última persona vista con la víctima. S.A. Sentí cómo la sangre me abandonaba. S.A. La firma secreta de mi hija. La forma en que rubricaba sus diarios, sus poesías, sus notas más íntimas. No entiendo, murmuré. ¿Cómo puede aparecer su firma en su propio expediente? ¿Qué significa eso? Marisol siguió bajando. Hay algo más. Otro nombre aparecía unido a la inicial, S.A., conectado con J.M.M. ¿Quién es J.M.M.? Preguntó Andrés, que se había despertado sin que yo lo notara. Marisol respiró hondo. El padre de Valeria, Joaquín Manuel Méndez. Sentí un vacío tan profundo que me faltó el aire. El padre de mi nuera. El hombre por el que ella intentaba borrar antecedentes, aquel al que yo jamás había visto, porque él nunca quiso conocer a nuestra familia. No puede ser, murmuré temblando. Valeria no había nacido cuando Cecilia murió. Pero su padre sí, dijo Marisol. Y según esto, él estuvo cerca de su hija poco antes de su muerte. Andrés retrocedió un paso. ¿Estás diciendo que mi esposa encubría algo que hizo su padre hace 30 años? Marisol no respondió. No hacía falta. La verdad estaba ahí, como un fantasma que había esperado décadas para mostrarse. Sentí un golpe en el pecho. Recordé a Cecilia, su risa fresca, sus sueños, su diario lleno de dibujos. Recordé la noche del accidente. Recordé su cuaderno manchado de tierra, encontrado lejos de donde se estrelló el auto. Y ahora todo encajaba, como piezas olvidadas unidas por una mano cruel. Pero, ¿qué relación puede tener Valeria con esto? Pregunté. Marisol abrió otro archivo recuperado. Estaba casi destruido, pero una frase se leía con claridad. Encárguense de la madre. Ella no puede saber. El mismo mensaje, la misma orden, la misma letra. Andrés se tapó la boca con las manos. No puede ser que Valeria supiera lo que su padre hizo. No puede ser que yo haya dormido al lado de alguien que... Ella sabía, interrumpí, con una voz que yo misma no reconocí. Esa mujer no da un solo paso sin saber exactamente hacia dónde va. Marisol tensó los hombros. Señora Lucía, hay algo más, algo que encontré por casualidad. Abrió una carpeta adicional. Dentro había una imagen borrosa, vieja, escaneada de un papel deteriorado, una fotografía tomada por la policía el día del accidente de Cecilia, y allí, al fondo, entre los curiosos, casi invisible, un hombre con chaqueta beige, la misma que vi en el estacionamiento del hospital, el mismo cuerpo, la misma postura. Ese es Joaquín, susurró Marisol. No hay duda. Mis ojos ardieron. La habitación pareció girar. Andrés, dije sin mirarlo, ¿tu esposa te dijo alguna vez por qué su padre tenía prohibido salir del país? Ella decía que era un error judicial, murmuró destrozado, que lo habían confundido con otra persona, que era víctima de una injusticia. ¿Una injusticia?, pregunté. ¿O un asesinato? Un silencio helado cayó sobre nosotros. Andrés comenzó a llorar, un llanto adulto, profundo, quebrado. Mamá, yo no lo sabía, te juro que no lo sabía. Lo abracé. Su cuerpo temblaba como si fuera un niño otra vez. Lo sé, hijo, susurré. No eres tú el monstruo, es la gente de la que te rodeaste sin verles la sombra. Pero dentro de mí algo crecía, una fuerza oscura y antigua, una determinación que venía desde el fondo de mi pérdida, desde el día en que enterré a mi hija sin respuestas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marisol. Respiré hondo. Descubrir qué pasó realmente con Cecilia y enfrentarlos. Andrés abrió los ojos, aterrado. Mamá, esta gente no juega. Si hicieron algo hace 30 años, pueden hacerlo otra vez. Lo miré con firmeza, con una calma que venía de un lugar que ni yo conocía. Andrés,
A tu hermana la borraron del expediente, la sacaron del mapa, y ahora intentaron borrarme a mí también. Si nos quedamos quietos, ellos ganan. Marisol asintió. Hay un agente forense que conozco, dijo. Le debo un favor. Si le entregamos esto, puede reconstruir el archivo completo. Hazlo, respondí sin dudar. Andrés me tomó las manos. Tengo miedo por ti. Yo también tengo miedo, confesé. Pero el miedo no enterrará otra hija, ni una madre más. Me levanté de la mesa, tomé mi abrigo, miré hacia la puerta como quien decide cruzar un punto sin retorno. Vamos, dije. Esta noche comienza la verdad. Nunca imaginé que el pasado pudiera caminar, flotar, respirarnos en la nuca. Siempre pensé que los muertos se quedaban donde los dejábamos, en fotografías, en recuerdos, en la memoria suave y desgastada que el corazón conserva para no enloquecer. Pero esa noche descubrí que hay muertos que no descansan, hay historias que no se van, hay verdades que esperan, como lobos agazapados, el momento exacto para saltar sobre nosotros. La casa estaba en silencio cuando salimos. Andrés conducía con las manos temblorosas, y Marisol iba en el asiento de atrás, con el pendrive entre los dedos, como si llevara una bomba a punto de explotar. Yo miraba por la ventana, observando las calles que tantas veces recorrí, ahora envueltas en un aire extraño, casi sobrenatural. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. La verdad había abierto una grieta dentro de mí, una que no estaba dispuesta a cerrarse. ¿Estás segura de que quieres hacerlo hoy?, preguntó Andrés en voz baja. Mientras más esperemos, respondí, más lejos estarán ellos. Él asintió sin discutir. Marisol nos guió por la ciudad hasta llegar a un edificio gris, antiguo, con un letrero casi invisible. Departamento Forense Independiente. Un lugar pequeño, lejos del ruido, lejos de la vista de quienes preferirían que los secretos se quedaran enterrados para siempre. Golpeamos la puerta metálica del taller. Un hombre delgado, de unos 50 años, abrió con gesto serio. Tenía ojeras profundas y manos manchadas de tinta y metal. Sus ojos nos estudiaron con rapidez. ¿Marisol?, preguntó. Sí, respondió ella con un hilo de voz. Necesito tu ayuda. El hombre nos hizo pasar sin una palabra más. El interior estaba lleno de computadoras, cables y pantallas que mostraban códigos, archivos, rostros pixelados, un pequeño laboratorio clandestino, oculto a plena vista. ¿Qué necesitas reconstruir?, preguntó el hombre, ajustando sus lentes. Marisol le entregó el pendrive. Un archivo destruido y un informe policial de hace 30 años. Posible manipulación múltiple. Vínculos con un caso cerrado irregularmente. Los ojos del forense se endurecieron. ¿Caso Herrera?, dijo de pronto. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. El hombre me miró con un respeto extraño. Yo era asistente del departamento de archivo en esa época, explicó. El caso fue peculiar. Demasiado silencio, demasiadas órdenes arriba. Cuando intenté pedir copias, mi jefe me dijo, olvida ese nombre. Y luego, el expediente desapareció. Una oleada de frío me recorrió. ¿Desapareció?, susurré. Completamente, como si nunca hubiera existido, pero yo nunca lo olvidé. El nombre de su hija se quedó grabado en mi cabeza. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos. Entonces, ¿puede ayudarme? Lo intentaré, respondió, pero necesito todo lo que tengan. Nos sentamos. Él conectó el pendrive. Su pantalla se llenó de líneas en rojo, códigos rotos, fragmentos de datos. Andrés me tomó de la mano sin hablar. Yo podía sentir su culpa, su angustia, su necesidad desesperada de reparar lo que había permitido. Pero ahora, nada de eso importaba. Lo único que quería era verdad. Aquí hay algo, dijo el forense de pronto. Un fragmento sin destruir. Aumentó la imagen. Allí, como una sombra oculta entre letras borrosas, apareció una frase. Contacto con MM. Se confirma la entrega. MM. Pregunté. Puede ser un apellido doble, explicó él, o iniciales de un segundo implicado. Andrés palideció. Méndez, susurró. El apellido de Valeria es Méndez, su padre es Méndez, y su madre también. El forense siguió reconstruyendo el documento. Poco a poco, las piezas comenzaron a aparecer. Fecha: 12 de marzo de 1993. Incidente: accidente vehicular con víctima fatal. Observación: daños inconsistentes con un accidente fortuito. Mi pecho se apretó. No, no puede ser. Aquí hay más, dijo él.
Miren esto. Apareció una fotografía ampliada. Mi hija, mi pequeña Cecilia, tendida en el suelo, con la mirada perdida en algún lugar que yo nunca alcanzaría. Pero lo que me destruyó no fue verla a ella, sino ver lo que había detrás. Y allí, borroso pero presente, un hombre con chaqueta beige, hablando con otro individuo. El forense acercó la imagen. Pa.M.M. Joaquín Manuel Méndez. Ese es él, dijo Marisol, casi sin voz. Yo sentí cómo el aire se me escapaba. El mismo hombre al que Valeria intentaba limpiar. El mismo que estuvo en mi hospital hablando con el doctor. El mismo fantasma que rondaba mi vida sin que yo supiera por qué. Aquí, dijo el forense, con un tono que me desgarró. Hay una anotación marginal. Ampliamos. La víctima sabía demasiado. Mi mundo tembló. ¿Qué sabía Cecilia?, pregunté, sintiendo un sollozo subir por la garganta. El forense continuó reconstruyendo. Más datos fragmentados aparecieron. La joven identificó a M.M. en el punto de entrega. No se prevé que hable si desaparece. Andrés gritó. No, 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 no. Yo me quedé paralizada. Ese archivo decía con todas sus letras que el accidente no había sido un accidente, que mi hija había visto algo que no debía ver, que el padre de Valeria había estado involucrado en algo más oscuro y que su accidente fue una forma de callarla. El mundo entero se me vino encima. El suelo, el aire, el tiempo, todo colapsó. Andrés cayó de rodillas. Mamá, lo siento, lo siento. Oh, Dios mío. Mamá. Marisol se tapó la boca, llorando en silencio. El forense seguía trabajando, pero yo ya no podía moverme. Era como si mi alma hubiera sido arrancada de raíz. ¿Qué era la entrega?, susurré con voz quebrada. El forense amplió un último archivo. Creo que es esto, dijo. Apareció una serie de documentos desordenados, fragmentados. Entre ellos, uno claro: tráfico ilegal de medicamentos experimentales. Distribución en zonas rurales. Testigos: 1, eliminado. Cecilia trabajaba en una campaña de salud cuando murió. Yo siempre pensé que su muerte había sido un maldito accidente. Pero ahora lo entendía todo. Mi hija vio algo. Vio a personas equivocadas, en el lugar equivocado. Vio al padre de la mujer que 20 años después entraría en mi vida para rematar lo que él no terminó. Él la mató, susurré. Y ahora querían borrarme a mí también. La frase quedó flotando en la habitación. Nadie se atrevió a contradecirme. Andrés se acercó, llorando, rodillas en el suelo, tomándome las manos como si fuera un niño pidiendo perdón. Mamá, no sabía, te juro que no sabía. Lo abracé, sentí su cuerpo temblar, sentí su alma rota. No es tu culpa, dije. La culpa es de quienes manipulan, mienten y destruyen vidas. El forense tomó aire. Hay algo más que deben saber, dijo. Nos acercamos. Él abrió un archivo aparte, uno que había encontrado por accidente. Esto no está en el expediente de Cecilia, está en el de alguien más, alguien reciente. Cuando lo abrió, casi me desplomé. Objetivo actual: LSH. Eliminar archivo antes de diciembre. Compensación confirmada. LSH, Lucía Salinas Herrera. Mi nombre. Dios mío, susurró Andrés. Marisol se cubrió la boca. Yo me quedé helada. No solo habían borrado a mi hija, me querían borrar a mí también. ¿Quién envió esto?, pregunté. El forense amplió la firma digital, y allí estaba: Valeria Méndez. No fue un acto de impulso, no fue por su padre, no fue por su matrimonio. Era un contrato, un trabajo, un legado familiar. Mi hija había muerto por ver demasiado, y yo debía seguirla. Me levanté, temblando. Ya no lloraba, ya no estaba rota. Había algo nuevo en mí, algo frío, firme, afilado. Se acabó, dije. Ellos empezaron esta guerra hace 30 años. Yo la voy a terminar. Andrés me miró con miedo y orgullo al mismo tiempo. ¿Qué vas a hacer, mamá? Respiré hondo. Voy a destruirlos. A todos. Y voy a hacer que Cecilia descanse en paz por primera vez. Hay momentos en la vida en los que el dolor se convierte en un arma. No un arma hecha de odio ni de rencor torpe, sino una más precisa, más afilada, hecha de una certeza indiscutible. La verdad merece salir a la luz. Aquella noche, mientras miraba el expediente reconstruido de mi hija, supe que ya no era simplemente una madre buscando respuestas.
Era una mujer que había sido marcada por la pérdida durante 30 años y que ahora tenía por fin la oportunidad de romper la cadena que había destruido a mi familia. No se trataba solo de justicia. Se trataba de liberar el alma de Cecilia de ese silencio cruel que la había mantenido atrapada entre sombras, y se trataba de impedir que otra mujer, yo, fuera borrada de la misma manera. El forense respiró hondo antes de cerrar la pantalla, como si necesitara prepararse para lo que vendría. Andrés seguía arrodillado a mi lado, completamente derrumbado. Marisol caminaba en círculos, inquieta, incapaz de aceptar que algo así había estado sucediendo tan cerca, tan dentro de nuestras vidas. Yo me puse de pie despacio, aprendiendo a sostenerme con una nueva fuerza que jamás imaginé poseer. «Necesito encontrar a Joaquín», dije finalmente, con una voz tan firme que incluso yo me sorprendí. Andrés levantó la mirada, horrorizado. «Mamá, ese hombre es peligroso. Si hizo eso hace 30 años, y si ahora quiso borrarte...» «Por eso», lo interrumpí, «si me escondo, gano tiempo. Si lo enfrento, gano mi vida». El forense dejó sobre la mesa una carpeta. «No creo que deban enfrentarlo solos. Si este hombre tiene antecedentes por tráfico, si está conectado con órdenes de eliminación, no es alguien contra quien uno pueda ir sin preparación». «¿Dónde está ahora?», pregunté. Marisol se adelantó. «Encontré una pista hace horas, pero no estaba segura de darte esa información. Dámela ahora». Ella respiró hondo. «Hace 2 semanas, Valeria hizo una transferencia a nombre de JMM. Era para una casa en las afueras, cerca del antiguo camino forestal. Un lugar aislado, sin vecinos». El forense asintió. «Ese sitio fue mencionado una vez en un rumor interno, hace décadas. Un punto de reunión clandestino donde Joaquín operaba su red. Si está en algún lugar, será allí». Andrés se puso de pie, temblando. «No vas sola. Yo iré contigo». Lo miré. Mi hijo, con lágrimas secándose en las mejillas, queriendo reparar su culpa con algo mucho más peligroso que su arrepentimiento. Lo abracé. «No te voy a perder a ti también. No puedes enfrentar esto sin mí», dijo él, rompiéndose por dentro. «Mamá, por favor, déjame acompañarte. Necesito hacerlo. Por ti, por Cecilia, por todo lo que no supe ver». Tomé su rostro entre mis manos. «Entonces ven», dije finalmente. «Pero harás exactamente lo que yo diga». El camino hacia la casa de Joaquín era estrecho, oscuro, bordeado por árboles altos que formaban un túnel apenas iluminado por los faros del auto. Mientras avanzábamos, el silencio entre Andrés y yo era más pesado que cualquier palabra. Marisol decidió acompañarnos, a pesar de mis advertencias. Dijo que no podría dormir sabiendo que nos dirigíamos solos hacia el corazón del peligro. El forense había llamado discretamente a un contacto suyo, un detective que confiaba en él, para dejar un mensaje de precaución, pero pidió 2 horas antes de actuar para evitar alertar a Joaquín. La noche estaba fría, casi helada. Parecía un escenario cuidadosamente preparado para lo inevitable. A mitad del camino, Andrés dijo en un susurro: «¿Tú crees que Cecilia sabía que esto podía pasar?». Bajé la mirada hacia mis manos, apretadas sobre mi regazo. «Creo que mi niña era más valiente de lo que pensamos, y creo que pagó el precio por tener un corazón limpio en un mundo lleno de gente dispuesta a ensuciarlo todo». Marisol señaló hacia adelante. «Allá, la casa». Era una estructura de madera vieja, con las ventanas oscuras y el techo hundido en un lado. Parecía abandonada, pero el auto estacionado a un costado revelaba que alguien estaba allí. Apagué las luces. «Escuchen», dije con voz baja. «Si algo sale mal, ustedes 2 corren. No miran atrás». «Mamá», Andrés comenzó, pero levanté la mano para callarlo. «No discutan. Esto no es heroísmo, es sobrevivencia». Bajamos del auto. El aire olía a humedad, a tierra mojada, a peligro. Caminamos hacia la entrada, donde la luz tenue de una lámpara oscilaba con el viento. Toqué la puerta. 1 vez, 2 veces. Nada. A la tercera, una voz ronca respondió desde dentro. «¿Quién es?». El sonido me heló la sangre. Joaquín, el hombre que había destrozado mi vida sin siquiera conocerme. «Soy Lucía Herrera», dije, pronunciando mi nombre como un escudo. «Quiero hablar contigo». Hubo un silencio largo. Después, la cerradura giró lentamente. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un ojo oscuro, profundo, frío como piedra, me observó. «Vete»,
dijo él. No. La puerta se abrió un poco más, revelando un rostro envejecido, pero sorprendentemente firme. Joaquín tenía la misma chaqueta beige, como si nunca la hubiera dejado de usar. Sus ojos examinaron a Andrés y a Marisol. Sonrió apenas, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que decía: sé quiénes son, sé a qué han venido. Valeria habló más de la cuenta, ¿verdad?, preguntó con un tono casi aburrido. Valeria cometió un error, respondí. Quiso borrar algo que yo tenía derecho a saber. Joaquín soltó un suspiro sardónico. El pasado es peligroso. Hay gente que debería dejarlo donde está. Mi hija no era gente, era mi niña, y tú la mataste. Andrés contuvo el aliento. Marisol dio un paso atrás, pero Joaquín solo ladeó la cabeza. Tu hija vio lo que no debía. Eso fue todo. Sentí una furia antigua crecer en mi pecho, una que había estado dormida 30 años. ¿Y por eso merecía morir? Él se encogió de hombros. No era personal. Me acerqué un paso. ¿Pero lo será? Joaquín intentó cerrar la puerta. Andrés la sostuvo con fuerza. Él empujó desde dentro. Nosotros resistimos desde fuera. Era una batalla de voluntades, de vidas enteras chocando en un punto sin retorno. Finalmente, entramos. El interior olía a humedad y hierro. Había cajas apiladas, documentos, medicamentos, dispositivos electrónicos. Un santuario del crimen que él llamaba hogar. Marisol grabó todo con su celular, como prueba. Joaquín avanzó hacia una mesa, ignorándonos. Así que quieren justicia. Qué palabra tan ingenua. Queremos la verdad, respondí. Él abrió un cajón. Entonces lo vimos. Un arma, negra, cargada, precisamente colocada. Marisol gritó: ¡No! Yo reaccioné antes de comprender lo que hacía. Me lancé hacia él, empujándolo con todas mis fuerzas. Joaquín cayó contra la pared, el arma rodó por el piso. Andrés la pateó lejos. El hombre gruñó, furioso, y trató de incorporarse. «Ustedes no saben con quién se meten», aulló. Pero yo sí lo sabía. Era el hombre que mató a mi hija y que quería matarme a mí. Lo miré a los ojos, de frente, sin miedo. Soy la madre de Cecilia, y no voy a morir hoy. Joaquín se abalanzó hacia mí. Andrés lo sujetó por detrás. Marisol llamó al contacto del forense con manos temblorosas, enviando ubicación, fotos, videos. El sonido de sirenas lejanas comenzó a llenar el aire. Joaquín se estremeció, furioso, impotente. «Se acabó», le dije. Él me miró con un odio puro, salvaje. «Esto no termina contigo», escupió. «No, termina contigo». Las sirenas se acercaban. La luz azul empezó a iluminar la casa. Joaquín dejó de resistir. Y en ese momento, por primera vez en 30 años, sentí que la voz de mi hija se elevaba en mi pecho, suave, agradecida, libre. La policía irrumpió en segundos, arrestando a Joaquín entre gritos e instrucciones. Se llevaron cajas, documentos, discos duros, cada pedazo de verdad que él había intentado esconder. Cuando pasó frente a mí esposado, todavía intentó desafiarme con la mirada, pero ya no tenía poder. Ya no era un monstruo, solo un hombre envejecido por sus propios pecados. Andrés me abrazó con un llanto profundo, liberador. Marisol también lloró. El forense llegó minutos después, incrédulo ante lo que habíamos logrado. Yo permanecí quieta, mirando hacia el bosque. El amanecer estaba asomando. Un amanecer nuevo, un amanecer para Cecilia y para mí. «Descansa, hija», susurré al viento. «Ya puedes descansar». Han pasado 3 meses desde el amanecer en el que Joaquín fue arrestado, y todavía a veces me despierto creyendo que todo fue un sueño extraño, una mezcla imposible entre pasado y presente. Pero luego miro por la ventana de mi habitación y veo el árbol de jacaranda que Cecilia plantó cuando tenía 12 años, vibrando con flores moradas bajo el sol de la mañana, y sé que la verdad está exactamente donde debe estar, en la luz, no en la sombra. El silencio que durante 30 años me acompañó como un fantasma ya no pesa. Ahora es un espacio que puedo llenar con recuerdos dulces, no con preguntas sin respuesta. Andrés ha cambiado. Ya no es el hombre encorvado por la culpa que conocí aquella noche. Va a terapia. Dejó el trabajo donde conoció a Valeria y está reconstruyendo su vida con una claridad que jamás mostró antes. A veces lo encuentro sentado frente al viejo álbum de fotografías de Cecilia, llorando en silencio, pero con una paz nueva en el rostro, como si cada lágrima limpiara un poco más el peso de su corazón.
Todavía le cuesta perdonarse, pero yo lo miro con ternura y pienso que él también fue víctima de una red que nadie imaginaba. Y, aunque me tomó tiempo, he aprendido a no culparlo. Los hijos no siempre ven los monstruos que duermen al lado suyo. Marisol se ha convertido en parte de la familia. Nunca imaginé que un técnico de Internet sería el ángel que abriría la puerta hacia la verdad. Pero así es la vida. A veces, la salvación viene disfrazada de casualidad. Ella pasa los domingos conmigo, arreglando mi jardín, contando historias, riendo fuerte. Le he tomado un cariño profundo. Fue la única que, sin obligación, sin lazos de sangre ni de historia, se quedó a mi lado cuando todo se derrumbó. Y eso no se olvida. En cuanto a Joaquín, su caso salió en las noticias. No mencionaron a Cecilia por privacidad, pero sí hablaron de una red de tráfico de medicamentos y de una lista larga de encubrimientos que llevaba años escondida. El juicio será largo. Valeria también enfrentará cargos por complicidad y manipulación. Y sé que intentará culpar a medio mundo para salvarse. Pero algo cambió en mí. Ya no temo al poder de esa familia. Ya no soy la mujer que aceptaba vivir con preguntas. Soy la madre de Cecilia Herrera, la mujer que sobrevivió a la mentira más oscura y que la enfrentó de pie. A veces, cuando cae la tarde, me siento bajo la jacaranda. El viento mueve las hojas y me parece escuchar la risa de mi hija en algún rincón del jardín. Ya no me rompe, ya no me hiere, solo me acompaña. Y le digo, en silencio, que estoy bien, que la verdad ya no está enterrada, que su historia finalmente encontró su voz. Y ahora, si tú llegaste hasta aquí conmigo, quiero invitarte a quedarte. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves